Vamos a hablar esta noche de Robert Burns, que es un gran poeta del que poco se habla. Es un escocés, es el poeta más popular de Escocia, más querido. Nació en una noche de enero. Una noche de enero en Escocia es una noche fría, ¿no? En el año 1759, en un pueblito llamado Ayrshire, y en ese mismo día, un viento huracanado había volado el techo de su casa que había construido el padre de Burns. Escribió el mismo poeta, Robert Burns, un tiempo más tarde, desde luego, no esa misma noche. No, claro, sí. Escribió esto: quizá un biógrafo hubiera presenciado la escena con deleite, pero no así yo. Esta es una sentencia aguda para los biógrafos de Burns, incluso para nosotros, ¿no? Y yo creo que es muy conveniente que el techo de la casa haya volado justamente el día de su nacimiento, porque eso constituye una rima, una extravagancia, una casualidad, lo que ustedes quieran, y contribuye a hacer interesante la biografía, siempre y cuando uno sea de esa clase de tipos, ¿no? Que están buscando rimas, repeticiones, llamados de cuñados en los que uno ha pensado 5 minutos antes, gente que explica la cosmología y la cosmogonía del mundo con esas coincidencias que son inevitables. Si las busca, las encuentra en donde sea. Si las busca, las encuentra. Más tarde o más temprano, algún poeta se le va a volar la casa el día que nace. Hay que tener un poco de paciencia nada más. En este caso fue nuestro amigo Burns. Bueno, el caso es que todos lo interpretan como una señal. ¿Qué piensa uno cuando alguien nace y se vuela al mismo tiempo el techo de la casa? Que van a ser el poeta Robert Burns. Cada persona que nace y se cae el techo dice que es el poeta más querido de Escocia. Por ejemplo, cuando nací yo no pasó nada de todo esto. Ni se cayó el techo, ni pasó una estrella, ni se espantaron 2 caballos en una esquina. No pasó absolutamente nada, y no hay peor señal que la ausencia de señales. Cuando nació este hombre, sí pasó esto. Bueno, el caso es que tuvieron que pasar la noche a la intemperie. De todos modos, el padre trabajaba de sol a sol los 7 acres que tenía y apenas le alcanzaba para alimentar a toda su familia. La madre de Robert era la más agraciada muchacha de todo el pueblo. Los labradores escoceses del siglo XVIII la pasaban bastante mal, dice una oración que parece compuesta por un alumno de 6º grado. Trabajaban durante todo el día, los alumnos de 6º grado, sí, sobre suelos pedregosos. Cuando el amigo Robert tenía 7 años, el padre se vio obligado a abandonar la granja y a aceptar un arrendamiento en otro lugar, Quicksandside se llamaba. Mire qué curioso nombre. Y allí Robert trabajó bajo condiciones tan penosas que su físico quedó maltrecho, quedó medio encorvado, y a los 15 años tenía síntomas de reumatismo. Pero a pesar de esto se la pasaba cantando, y mientras araba iba tarareando viejas canciones escocesas. Era costumbre en el país que hombres y mujeres trabajaran juntos en épocas de la cosecha. Por esos tiempos Robert era ayudado por una muchacha de 14 años de una increíble belleza. Se llamaba Rory Collins. Una vez, mientras estaban arando, Robert debió ayudarla porque las espinas de una ortiga se le habían clavado en la mano. Repito, las espinas de una ortiga. Ortiga. No de un ortiva. No las espinas de un delator y de un infidente. De una ortiga. De una ortiga, que es una... Las espinas de una ortiga te han herido, dice el tango Íntimas. Bueno, mientras soportaba la intervención del muchacho que se ofreció para sacarle las espinas, Rory se puso a cantar una melodía. Y Burns se enamoró al instante y empezó a cantar él mismo esa melodía todo el tiempo. Y pensó en encontrarle letra. Sabía que no podía crear nada parecido a los poemas que construían hombres conocedores del latín y del griego. Él desconocía puntualmente ambas lenguas, pero no le importó. Y así empezó Robert a escribir poesía.
solo para ponerle letra a una canción escocesa que tarareaba una niña de 14 años mientras él le sacaba una espina. Bueno, no es un mal momento. Sin embargo, a pesar de que era imposible para él aprender latines y griegos, tomó 1 o 2 lecciones de latín. Parece que todo lo que pudo recordar fue el lema Omnia vincit amor, el amor todo lo vence. Según los biógrafos, Burns se inclinaba hacia conquistas más palpitantes que las que estaban reservadas a un estudioso de la lengua mater. Vamos, le encantaban las minas al tipo, eso quiero decir. Había concurrido a las clases de un profesor de matemáticas solo porque allí concurría otra muchacha experta en trigonometría. Eso está bien. Después de todo, ¿cómo conquista uno el saber si no persiguiendo muchachas por distintos centros de enseñanza? Cuando a uno le preguntan por qué no estudió física nuclear, contestará, porque no había allí una mina que me gustara. Burns se hallaba mezclado en la mitad de los amoríos de la parroquia. Todas las noches tenía alguna conquista excitante por la cual tenía que saltar paredes, trepar ventanas o recorrer los campos durante la madrugada. Le gustaban esa clase de citas, o le gustaban las citas, y esas eran las que había. Dicen que cada moza que elegía era revestida por él de una multitud de encantos que solo existían en su poesía e imaginación, bueno, como hace cualquiera que se enamora. Eso es el amor. Con solo una frase mágica, cuentan, podía convertir en diosa a cualquier campesina. Bueno, eso está bien, por más que ciertamente hay campesinas que usted no las convierte ni con toda la Divina Comedia encima. El caso es que un día decidió casarse y la dama elegida se llamaba Mary, era una criada. Burns la cortejó con versos, pero al parecer Mary no tuvo reparos en destrozarle el corazón redondamente. La muchacha no aceptó los amores de un tipo a quien ella consideraba un rimador muerto de hambre. Frustrado su amor, Burns aprovechó una oportunidad que se le ofrecía para trabajar en la cosecha de lino, en las tierras de un tío suyo que tenía campos de lino, en la localidad vecina de Irvine. Cuando llegó allí, donde vivía el tío, tenía 20 años. Su rostro tenía una expresión melancólica muy conveniente para un poeta. Entre los hombres era silencioso y reservado. Cuando estaba entre muchachas, se despojaba de toda reserva. Está bien, este tipo. Se vestía con ropas elegantes y al parecer lucía la única cabellera peinada del pueblo. Se guardaba todo para eso, la ocasión. Más tarde se asoció a unos aventureros que contrabandeaban vino cerca de la costa y vivió una vida de estafas, de ataques a otros contrabandistas. Parece que tenía 2 pistolas que limpiaba todo el tiempo y constantemente las exhibía orgulloso. Estas son mis 2 pistolas, decía, lleno de legítimo orgullo. Poco después dejó Burns este pueblo de Irvine y volvió a su pueblo, Ayrshire, y allí continuó con sus andanzas. La gente del lugar empezó a mirarlo mal. Parece que en algunas de las mejores familias del pueblo, las muchachas empezaron a quedar embarazadas sin contraer matrimonio. Casi todos esos nacimientos se los adjudicaban a Burns. Decidió entonces que la vida de labrador no era para él y empezó a dedicarse por completo a sus poemas y también a la bebida. Su reputación hizo que todos los padres respetables cerraran las puertas de su casa en la nariz de Burns. La iglesia lo acusaba de impío. Sin embargo, seguía imperturbable. Incluso se vanagloriaba de su fama de canalla. En 50 millas a la redonda no había una sola hija de familia que no conociera la reputación de Burns y que no rogara a Dios que le concediera la gracia de conocerlo, porque en realidad una reputación de canalla siempre es atractiva para una señorita como la había por aquel entonces por ahí. El caso es que un día se paseaba con su perro y se encontró con una muchacha linda, un poco regordeta, que tendía sus ropas en el pasto. No es que se sacaba la ropa que tenía puesta, no, estaba lavando ropa. Y el perro atacó las prendas
y las destruyó, no quedó nada. Parece que la muchacha no se ofendió. Burns aprovechó la oportunidad para dedicarle algunos versos galantes. Ella se llamaba Jeanne, se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Bueno, no tan pronto, tuvieron que esperar como 9 meses. Robert quiso casarse con ella, pero el padre de la gordita se opuso y dijo: mire, prefiero tener nietos bastardos antes que se me reviente una tripa. O no, digo, a tener que cargar con ese yerno. Me equivoqué de refrán. Mientras la congregación parroquial deliberaba sobre el castigo para Burns, el pecador se paseaba por las calles, pero con otra mina. Se llamaba Mary Campbell. Tuvo mala suerte porque esta chica se enfermó y se murió. Además, el padre de Jeanne lo buscaba para llevarlo preso. Entonces, desesperado, Burns quiso huir de Escocia. Pensó en viajar a Jamaica, trabajar en alguna plantación de la isla, pero no tenía un mango para pagar el barco. Así que decidió juntar todos sus versos y venderlos. Y ahí resultó que tuvo un éxito enorme. Tuvo muchísimo éxito, se vendieron miles de ejemplares de su publicación. Él estaba asombrado, naturalmente, ¿no? La sociedad más distinguida de Edimburgo lo invitó a conocer la capital. Todos esperaban ansiosos aquel labriego que había dispuesto tales versos. En todo el camino a Edimburgo, los campesinos al costado del camino lo saludaban, lo aplaudían. Llegó a Edimburgo, no la pasó bien con los aristócratas de ahí. Para ellos, Burns constituía un motivo de curiosidad, una especie de mago o de payaso. No lo respetaron y él se rebeló contra todos ellos, ¿no? Se refugió en las tabernas de Edimburgo, meta ginebra, y allí se quedó. Cuando se fue de la capital ya era un hombre triste y un poco más sabio. Al llegar a su pueblo decidió reparar el daño cometido contra el Jeanne, y el padre, como vio que ahora Burns era un hombre famoso, aceptó que se casara. Le consiguieron trabajo como cobrador de impuestos, construyó una granja, en fin, cuidaba, andaba haciendo batidas contra los contrabandistas, pero se hacía amigo de los contrabandistas y no los delataba. Era inspector y no batía la cana a nadie, ¿no? Tuvo que mudarse porque lo echaron, creo. Bueno, luchó una vez contra piratas. Apareció un día un bergantín por la costa y Burns recibió órdenes de controlar sus movimientos cuando todavía era inspector, y él anduvo luchando, hacía la cabeza de una partida de dragones, se apoderó de la embarcación y logró que los piratas se rindieran. Pero bueno, en realidad por eso lo echaron. Resulta que aquellos piratas tenían 4 cañones y él se apoderó de los cañones. Y como era partidario de la Revolución Francesa, los mandó, hizo despachar los cañones al régimen revolucionario con un mensaje que expresaba su simpatía por la causa, ¿no? Las armas fueron interceptadas en Dover antes de cruzar el Canal de la Mancha. Imagínense, los ingleses indignados lo echaron del laburo y lo metieron preso por 1 año. Cuando salió, toda su fama había quedado en el olvido. Ya se sabe lo que pasa con la fama de los poetas cuando los meten 1 año en cana en virtud de su simpatía por la Revolución Francesa. Nadie lo quería, hasta las mujeres lo dejaban solo. Su mujer no lo abandonó, pero casi no le hablaba. Bueno, es lo mismo. Pasó sus últimas noches en un bar bebiendo y contando desventuras de poetas famosos. Una noche de invierno salió de la taberna y dijo: permiso, me voy a morir afuera por discreción. Estaba completamente borracho, dio la vuelta, se cayó en la nieve y no se levantó más. Era 1796 y Burns tenía 37 años de edad. Es considerado el máximo poeta de Escocia y ha escrito algún poema. Una roja, rosa, el epitafio de un bardo, unos poemas muy lindos. ¿A quién podemos dedicar esta recordación sino al poeta mismo, ¿no? Que no solo era poeta, sino que era un tipo que amaba mucho a las mujeres
Tal vez es indispensable una cosa para la otra. Igual se hizo famosa su poesía en virtud de su miseria, ¿no? Yo no sé si es... Algunos dicen que es indispensable que un poeta sea pobre para que prospere, no sé. Alguien alentado por esto dirá que, señor, podría tratar usted de mejorar su arte poética insistiendo en su miseria, ¿no? Claro. Buscando la pobreza, pero hemos ido a la discoteca y él me dijo que el discotecario, ¿no? Que un cuñado suyo era efectivamente muy pobre. Bueno, señor, pero va a hablar de toda la familia del discotecario. No se compara la pobreza de mi cuñado con la de este senador Páez. ¿Y es poeta el cuñado? No. Bueno, entonces, señor, estamos hablando de otra que cosa. No es poeta, sino indigente. Bueno, está bien, pero ahora se trata de hablar de un poeta, de ilustrar esto con Eso le música. dije yo. Y no, insistió en contarme anécdotas de su propia pobreza, porque él también dijo que era pobre y que por eso mismo era poeta. ¿Y le dio que un disco de poetas pobres o de pobres poetas? No, se acordó, le tuve que contar muchas veces la historia, hasta que le llamó la atención que Burns hubiera trabajado en un campo de lino. ¿Eso le llamó la atención? Sí. Algo muy lateral en la vida de Contó Burns. también que él tenía un traje de lino y se pasaba planchándolo, Sí. porque el lino insiste en arrugarse. Sí. Y él no soportaba eso. Tuvo como media hora contándome esa historia. ¿Media hora para decir eso? Y al final me dio un balsecito que según él tenía mucho que ver con los trajes de lino. Ah, ¿le habrá dado flor de lino? Flor de lino, Claro. efectivamente, en la versión de nuestro querido Horacio Molina. Flor de lino, dedicado al campo en donde trabajaba Robert Burns. Adelante.